La razón por la que cada vez debemos ser más las personas que ayudamos a los animales es porque cada día hay más personas haciéndoles daño. Bienvenidos a Armonía Animal, el programa que promueve las relaciones sanas entre especies. Soy Marlene Aguilar. Hoy vamos a tener un programa muy especial porque vamos a hablar de la etnoveterinaria como una alternativa médica. Y en nuestro segmento Adóptame vamos a conocer a 4 peluditos que están en busca de un hogar. Iniciamos. Bienvenidos al segmento Entrevista con el Experto. Hoy nos acompaña la doctora Dora Elena Chan, quien es directora de la Escuela de Medicina Veterinaria de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de San Carlos. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Mucho gusto estar con ustedes. Gracias, doctora, por acompañarnos hoy. Y bueno, hoy vamos a hablar de este interesante tema como es la etnoveterinaria, ¿verdad, doctora? Pues vamos a hablar un poco de prácticas ancestrales también, ¿verdad? Pero empecemos definiendo, doctora, por favor, ¿qué es la etnoveterinaria? La etnoveterinaria es el uso de todo lo que es medicina natural, plantas medicinales, también costumbres que tiene la gente y la utiliza en su vida diaria, pero se ha heredado de un grupo de personas. Por ejemplo, a los abuelitos lo heredan a otra generación que podría ser, por ejemplo, la segunda hasta tercera, hasta quinta generación. Y actualmente, por ejemplo, en la parte del occidente de nuestro país, son los que más utilizan la etnoveterinaria. Así es, y bueno, es que la etnoveterinaria ofrece hoy por hoy una alternativa para todos los que tenemos pues animalitos en casa, ¿verdad? Porque en este programa siempre resaltamos la importancia de asistir y a los veterinarios, ¿verdad? Para no dejar que nuestros animalitos sufran cuando pues ocurre una quebradura, una enfermedad, pues a todo lo que ellos son propensos. Sí, se puede utilizar. Actualmente hemos estado investigando todo lo que son medicamentos con plantas medicinales del país para utilizarlos en nuestras mascotas, ya que también se utiliza para humanos, pero también se puede utilizar en algunos casos en algunas mascotas. ¿Y qué beneficios tiene, doctora, utilizar estas prácticas? Pues como usted bien lo mencionaba, ¿verdad? Muchos pues recordamos lo que usaban nuestros abuelitos, nuestros padres, ¿verdad? Las plantas que teníamos incluso en el jardín. Y la etnoveterinaria pues se basa en utilizar nuevamente esos recursos que nos da la tierra, ¿verdad? Que los tenemos pues ahí a mano muchas veces, ¿verdad? Y no sabemos que nos pueden ofrecer una serie de beneficios. Claro que sí. Actualmente, si vemos a nivel mundial, se está utilizando mucho lo que son plantas medicinales para evitar el uso de muchos productos químicos, tanto para el humano como para nuestras mascotas, que es realmente ellos son también parte de la familia. Exacto. Queremos pues evitar utilizar químicos en los cuales pueden causar resistencia. Al utilizar muchos antibióticos, por ejemplo, nos puede causar resistencia antimicrobiana. También en la parte de nuestro país, la parte económica. Le damos énfasis en nuestra facultad el uso de plantas medicinales, ya que en nuestro país hay lugares donde realmente no tienen acceso a medicamentos, ni para humanos y peor, más difícil para animales. Por lo tanto, estamos dando alternativas para el uso también de plantas medicinales en animales y en humanos. Claro. Doctora, esto digamos lo podemos utilizar en cualquier caso, ¿o hay casos en los que definitivamente es más aconsejable utilizar los medicamentos químicos? Sí, las plantas medicinales realmente se utilizan más que todo en casos que sean crónicos, que no sean agudos y realmente que no esté en riesgo nuestro paciente. Porque sabemos que las plantas medicinales realmente son lentos, ¿verdad? El efecto es muy lento, en algunos casos necesita repetir muchas veces el tratamiento en comparación de un medicamento químico. Por lo tanto, tampoco es de solo dedicarnos a utilizar plantas medicinales, sino por eso actualmente se llama como una medicina integradora,
ya que tenemos que integrar lo que son productos químicos, pero también podemos utilizar plantas medicinales. Lo importante es no dejar pues a nuestros animalitos sufrir, ¿verdad? Es ponerles la debida atención ante el menor cambio, que nosotros sepamos que se siente mal, que le pasó algo, pues acudir a esto, ¿verdad? Pero como bien decía la doctora, no en todos los casos vamos a recurrir solamente a esto, ¿verdad? No estamos diciendo acá pues que esto viene a sustituir, digamos, en alguna manera a los veterinarios ni todo el trabajo que es excepcional, ¿verdad?, que ellos hacen. Es una alternativa, ¿verdad? Sí. ¿En qué casos, doctora, por ejemplo, podemos utilizar las plantas para curar a nuestros animalitos? Sí, nosotros hemos tratado de validar todo lo que son plantas medicinales en veterinaria, ya que en nuestro país había muy poca información para animales. Entonces hemos validado algunos productos y sí, por ejemplo, desparasitantes, hemos encontrado algunos desparasitantes como productos naturales, cicatrizantes como pomadas. También podemos utilizarlo en algunos casos, algún antiséptico, o sea, desinfectar algunas áreas. Eso sí nos ha funcionado, pero no podemos tampoco cambiar y decir que no podemos utilizar medicamentos químicos. Por supuesto, también tenemos que utilizarlos en algunos casos. ¿Y qué plantas son las más utilizadas, doctora, en estos casos? Por ejemplo, pues se dice la famosa sábila, ¿verdad? Que casi que en todas las casas hay por lo menos una matita de sábila. Sí. Y es muy buena, como conversábamos pues fuera del aire, ¿verdad? ¿Qué plantas que tenemos ahí a la mano son las más utilizadas en estos casos? La sábila es muy buena y se puede utilizar tópicamente o también ya por producto oral. Podemos usar, la que hemos investigado mucho es la manzanilla, que también todo el mundo tiene una manzanilla o un té de manzanilla en casa. El ajo que lo utilizamos en la cocina, todos tenemos ajo en su cocina. También hemos evaluado que el ajo es muy bueno para, por ejemplo, efectos de desparasitante en algunos casos. En algunos otros, por ejemplo, la rosa de Jamaica, que es muy bueno para, más que todo, tener problemas renales, porque mejora, ¿verdad?, la diuresis. Y seguimos investigando. Hay algunos productos que no son locales de Guatemala, pero hemos encontrado, por ejemplo, la que conocemos como NIM. Esta es muy buena, por ejemplo, para controlar garrapatas, como repelente. Y seguimos investigando porque hay mucho todavía que investigar. ¿Se le conoce este que acaba de mencionar con algún otro nombre? No, como NIM. Este se utiliza mucho en la parte de India y Asia y actualmente en las fincas se utiliza como repelente natural en las fincas para que no entre algunos bichitos en todo lo que es producción de agronomía, ¿verdad? En todo lo que es producción de plantas. Sí. Qué interesante definitivamente pues saber que estas plantas maravillosas que tenemos ahí en casa, ¿verdad?, nos pueden servir mucho, nos sirven a nosotros los humanos, ¿verdad? Y también pues las podemos utilizar en nuestros animalitos, pero siempre con mucha precaución, ¿verdad? Y con mucho cuidado, ¿verdad? ¿Cuáles serían esas precauciones, doctora, que nosotros deberíamos de tener al utilizar una de estas plantas, por ejemplo, en nuestras mascotas? Sí, realmente sí tenemos que tener el cuidado. La gente en algunos casos dicen, bueno, si uso plantas medicinales es segura, y no es así, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado la dosis, o sea, la cantidad que vamos a utilizar. Lo que pasa es que creen que por ser planta podemos utilizar cualquier concentración o cualquier dosis, y realmente necesitamos conocer qué planta es y saber qué cantidad necesitamos y con cuánto tiempo de dar el tratamiento. No es solamente administrarlo ad libitum por mucho tiempo, sino saber primero conocer qué planta es, leer, investigar antes de utilizarlo.
ojo con eso, ¿verdad? Porque también pues el exceso, no por decir, ay, bueno, esta planta es muy buena, mientras más la uso, mejores resultados voy a tener, porque puede ser contraproducente en determinado momento, ¿verdad? Como usted bien lo mencionó, la dosis adecuada y el tiempo tienen mucho que ver, ¿verdad? Entonces la clave es investigar, ¿verdad, doctor? Sí, por ejemplo, manzanilla, que es la que tomamos en té, también hay que tener el cuidado porque hemos encontrado que puede causar, por ejemplo, en mujeres gestantes, contracciones uterinas. Y pues lo tenemos en casa, pero si ya se consume con una cantidad muy elevada, sí nos puede causar algún problema. Claro. Y bueno, hablemos de casos entonces específicos, doctora. Por ejemplo, uno de los casos que pues comúnmente se da es que de pronto nuestra mascota sufre alguna herida en la piel, ¿verdad? Ya sea pues porque se lastimó con alguna barda del jardín, con algún instrumento mal puesto por ahí y se causó una herida, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer en estos casos? Bueno, lo primero es la desinfección de la herida. Es el primer paso muy importante. Entonces es una buena lavada de la herida y podemos utilizar, en el campo se está utilizando apazote, sábila, son productos muy buenos que se pueden utilizar en caso que no tengamos alguna otra alternativa. Sí, sí. Usted mencionó el ajo, doctora, y bueno, en muchos escritos por ahí, pues se dice que el ajo no se lo debemos dar a nuestras mascotas, o es decir, no le debemos dar nada que lo contenga, pero ¿lo podemos utilizar como desparasitante en ellos? Estamos investigando porque en algunos estudios se ha determinado que puede causar problemas de baja de glóbulos rojos en perros principalmente. Hemos hecho investigaciones, pero depende mucho también de la raza y realmente es bien difícil determinar si nos va a causar daño o no al perrito. Lo hemos investigado, por ejemplo, en bovinos. También hemos trabajado en cabras y sí nos ha bajado la carga parasitaria, pero sí hay que tener mucho cuidado porque hay que tener el cuidado de cómo lo preparamos y cómo lo administramos. ¿Habrá alguna planta que, digamos, nos pueda ayudar a prevenir los parásitos en nuestras mascotas? ¿Alternativa a la sábila? Para prevenir es difícil. Lo hemos utilizado más que todo es como tratamiento. Como tratamiento. Sí, como tratamiento. Muy bien, En el caso, por ejemplo, que hablábamos de las pulgas, las garrapatas, también habrá alguna planta que nosotros podamos utilizar en nuestra mascota durante el baño, por ejemplo. Realmente no tenemos estudios aquí en Guatemala. En algunos otros países se ha visto, por ejemplo, el NIM, que se utiliza como repelente, también el árbol de té, que se llama así, el árbol de té, se utiliza mucho en otros países como repelente de pulgas y de moscas, pero nosotros aquí en Guatemala todavía no lo hemos validado. Sí, y sin embargo, pues el árbol de té lo venden en Guatemala en forma de aceite esencial, ¿verdad? No sé si usted tiene conocimiento de eso, pero me parece que sí lo venden, ¿verdad? Entonces esa podría ser una alternativa que podríamos utilizar, ¿verdad? Sí, en otros países se ha visto que el árbol de té se puede utilizar, no lo hemos validado, pero como el olor es fuerte, el aceite lo podríamos utilizar como para repelente. Bueno, pues perfecto. Bueno, y la doctora hoy nos va a hacer un magnífico regalo, porque nos va a enseñar a hacer una crema cicatrizante, ¿verdad, doctora? Sí, cicatrizante, sí. Bueno, pues entonces al volver del corte vamos a aprender a hacer esta crema, así que corran, vayan por papel y lápiz, porque esta crema les va a ser de mucha utilidad en casa, pues también para todos los que tienen mascotas. Nos vamos a un corte y enseguida volvemos.